Buenos días y bienvenidos a Diálogo de Fe, en un programa de RPP de diálogo todas las semanas con el arzobispo de Lima, Monseñor Carlos Castillo. Monseñor, buenos días. Buenos días, Fernando, y a toda la teleaudiencia también buenos días. Este domingo comienza el periodo que se llama del Adviento, y que es muy notorio porque ha dado lugar a una profusión de imágenes celebratorias de la Navidad. Claro. Naturalmente están destinadas sobre todo a los niños que afeccionan mucho esta fiesta, porque poco a poco se ha ido volviendo una fiesta de los regalos a los niños, por lo menos en el Perú y en América Latina, no en otros países que no se da regalos, pero entre nosotros sí. Explíquenos, por favor, antes de ver los textos que corresponden a la misa de este domingo, primero, ¿qué significa Adviento? Bueno, Adviento es una palabra de encuentro, ¿no? Ad es ir, ¿no? Ante alguien, y luego viento es el que viene. Es el encuentro de nosotros que buscamos y el que viene al cual esperamos, ¿no? En la tradición cristiana, el Dios de la Biblia, ya en el Antiguo Testamento, es el Dios que promete estar siempre con su pueblo y la gente lo espera. Evidentemente, según las épocas, pensaban que, sobre todo en la época del exilio, se espera que Dios mismo venga a través de un Mesías que iba a salvar a Israel de la situación del exilio. Luego eso terminó, finalmente hubo el intento, de hecho hemos mencionado otras veces a Zorobabel, que es un rey que muere mártir, podríamos decir, está en las genealogías de Jesús, y luego los sacerdotes enredan mucho las cosas en la época posterior, griega y persa, y lo más importante es que se va creando una esperanza, digamos, de la venida del Señor, con la frase, el que debe venir, ¿no? Debe venir alguien a salvarnos, porque los sacerdotes van enredando y van creando una situación de crisis. Hay momentos muy difíciles con la invasión de los seleucidas que persiguen a la religión y la vida de los israelitas, y luego con Herodes el Grande, que gobierna 34 años y es el que más heleniza a Israel y lo quita de sus costumbres, de su tradición de fe, e inclusive es un rey pagano. Y la época de Jesús es una época enormemente, digamos, decadente, ¿no? Hay grandes construcciones, pero hay digamos, una mezcla muy grande, hay muchos grupos, todos polemizan sobre cómo se cumplirán las escrituras y la promesa de la presencia de Dios. Entonces surgen estas búsquedas mesiánicas, y ya en la Biblia se decía que, digamos, Dios siempre no abandona a su pueblo nunca. Dios es Yahvé, el que siempre está con su pueblo, y por lo tanto alguna manifestación tenía que haber. Entonces, en este tiempo nosotros nos colocamos en posición de reconocer de que hay una venida definitiva y la primera venida de ese Mesías que fue en el nacimiento. Los cristianos creemos que Dios ha venido en Jesús como Hijo, pero a la vez vendrá definitivamente, ¿no?, a dar la última palabra de la historia para poder recuperar en los seres humanos el valor con el cual fuimos creados, el valor del amor, de la solidaridad, y se llama el reino de Dios, ¿no? ¿Y desde cuándo se celebra con tanta intensidad y tanta notoriedad social estas fiestas de Navidad que de facto han desplazado en importancia a la Semana Santa? Se entiende que la Semana Santa, crucifixión, muerte y resurrección, es el momento estelar de Cristo y es, digamos, el cumplimiento total de su misión. Sin embargo, hay más notoriedad social. Yo no sé si es también porque coincide con la llegada del verano y las vacaciones de fin de año, no lo sé, pero la realidad es que las ciudades se llenan de imágenes y hay una agitación en las familias y todo el mundo se prepara para la llamada Nochebuena. Así es. Bueno, yo creo que digamos, una cosa es lo que yo creo, evidentemente, la fiesta misma, San Agustín dice, en la Semana Santa revivimos el amor de Dios por nosotros entregado en la cruz. Es el día central, ¿no?, el tiempo central, la Semana Santa. En la Navidad recordamos el nacimiento de la primera venida. Es el origen de ese camino que finalmente culmina en la Semana Santa. No se puede separar, pero al darle más acento a la Navidad viene porque es normal que en la vida humana la figura de un niño sea la figura más importante para reconocer que
podemos recomenzar la vida, es una especie de renacimiento. Y creo que, digamos, en la vida humana las personas tienen esa necesidad de, digamos, de recomenzar las cosas. Es verdad que si uno captura hondamente el sentido, comprende hondamente el sentido de la muerte en la cruz, es realmente un renacimiento. Por eso Juan va a decir, conviene nacer, ¿no?, de lo alto de la cruz de Cristo. Hay muchos niños en el Evangelio. Dejad que los niños se acerquen a mí. El que escandalizara a un niño, más le valiera que se eche al mar o una piedra de molino. Y también esto que escandaliza a muchos de sus contemporáneos, el que no vuelve al seno de su madre y nace otra vez, no es digno del reino del amor. Es chocante oír a Jesús decir eso. Así es. Porque la vida cristiana es la renovación del ser humano como hombre o mujer nuevos, ¿no? Jesús es ese hombre nuevo que de toda su vida aprendió, siendo una persona común y corriente, además muy sencilla, en medio de los pobres, de la gente sencilla. Él vive obedeciendo a su padre siempre como un niño. Acuérdate que siempre en la manera de hablar por parte de Jesús de Dios, él le dice Abba, le dice papito. Es una expresión de niño, eso nunca Jesús lo dejó, nunca lo abandonó. Esa es la expresión más genuina de la teología cristiana. Pero él mismo como niño fue un poco travieso. Porque eso de escaparse de la mamá y desaparecer durante 3 días, habiendo tenido hijos y sabiendo lo que es ver a un niño perderse, y cuando lo encuentra la Virgen María en la sinagoga, todavía le dice, pero ¿cómo? ¿Por qué te preocupas? ¿No sabías que tengo que ocuparme de las cosas de mi padre? Un niño un poco rebelde. Es respondón. Inclusive dice que vivía sometido a sus padres, pero crecía en estatura, sabiduría y gracia. O sea, probablemente le dieron una tanda, ¿no? Porque es normal, ¿no? O sea, no se puede escapar así nomás un niño. Lo cierto es que el coger la vida humana desde la niñez hasta la muerte en una entrega, digamos, y un camino de vida, es ilustrativo enormemente para ayudar a que cada persona en el mundo sienta que el Señor nos coge completamente. No es un Dios que nos coge simplemente para tener una experiencia anecdótica, sino para hacer que toda nuestra vida tenga sentido. Y de hecho la Iglesia estructuró inclusive la entrega de los sacramentos a las personas, los ha organizado por edades, ¿no? De tal manera que en el proceso de vida se va viviendo y se va acompañando, ¿no? Ahora yo creo que la Navidad y luego el Adviento es esperar a quien nos hace renacer, ¿no? Y para eso hay que prepararse, porque no es fácil así de un momento a otro, ¿no? Hay que, digamos, tener un sentido definitivo y un sentido actual, ¿no? ¿Y siente usted que hay demasiado énfasis en comer, en el pavo, en acostarse tarde, etcétera, y poca conciencia de que es una noche en donde deberíamos buscar una manera de expresar el amor cristiano hacia la gente que está abandonada, que está sola, que está enferma, en los hospitales, que está presa eventualmente o que incluso vive en las calles? Sí, uno de los problemas de la Navidad es que se le ha comercializado muchísimo. Yo creo que tiene todo un sentido el asunto del regalo, porque recuerda que la vida es un don. Pero claro, si todo se multiplica para hacer una especie de competencias, ¿no? Y además hacer una especie de cálculo, saber qué me regaló el año pasado, qué le regalo ahora, ¿no? Se destruye el sentido, ¿no? Ahora, lo más importante de esto es que cuando se celebra la Navidad, los ritos que se han creado, que son más familiares, sí tienen mucha importancia, porque se ha convertido en una fiesta familiar, ¿no? En donde toda la familia se reúne para estar juntos. Y claro, en todos los ritos uno tiene unas costumbres, ¿no? Que se haga con pavo, que se haga con... Eso es de secundario, lo importante es estar juntos, ¿no? Yo mismo estoy pensado, bueno, lo hacíamos en mi parroquia, creo que lo vamos a hacer en la catedral también, de celebrar temprano. ¿A qué horas? A las 6, ¿no? Porque si celebramos a las 8 o 9 ya la gente está en sus casas. Y nosotros mismos, que somos los promotores de la vida de la familia, que es muy importante, que la familia se reúna, digamos, si lo ponemos a las 10. El Papa mismo, que en su avanzada edad, celebra a las 12 de la noche. Sí, bueno. Eso significa en el Perú a las 6 de la tarde. Así es. Podemos ver por la televisión la misa en la plaza en San Pedro, ¿no? Bueno, creo que es a las 11 más o menos, ¿no? Ahora, yo creo que en el caso nuestro,
porque la gente viene todo el año, prácticamente no se ve. Ese día es muy importante. Yo prefiero celebrar temprano, de tal manera que la gente luego puede ir tranquila, ya está ya comulgado, ya participamos, celebramos en comunidad cristiana y luego celebramos en la casa, ¿no? Para favorecer que justamente todo el mundo esté unido en esta experiencia de novedad de Ahora, Dios, ¿no? estos 4 domingos del Adviento, que nos explica usted, son preparatorios de la fiesta de la Navidad, contienen textos diferentes. Y ahora comenzamos con textos que rematan con San Mateo y Jesús previniendo a las personas que uno puede estar viviendo como en los tiempos que precedieron al diluvio, en la época de Noé. Sí. En el Evangelio se hace, vamos a decir, los domingos están divididos así. Los 2 primeros domingos están muy ligados a los temas del tiempo litúrgico anterior, que es la venida definitiva de Dios a su pueblo, ¿no es cierto? Que es la venida, se llama de la parusía o del juicio sobre el mundo, ¿no? Y por lo tanto hablan con una visión más lejana. Los siguientes 2 domingos la figura es Juan Bautista y está llamando a la venida de ahora, la preparación directa de la Navidad, ¿no? De acuerdo. Tenemos que hacer una pausa, monseñor, después de la cual escucharemos al Papa, que estuvo en Japón a comienzos de esta semana y que pronunció un discurso en la ciudad de Nagasaki, que como sabemos fue demolida por una bomba nuclear en el año 45. Hacemos una pausa y retomamos diálogo de fe con monseñor Carlos Castillo, arzobispo de Lima. Un día como hoy llega gracias a Universidad Continental, reconocida entre las 7 mejores universidades privadas del país y la número 1 en Arequipa, Cusco y Huancayo según América Economía. Un día como hoy, 30 de noviembre, en 1874, nace Winston Churchill, estadista y político que fue 2 veces primer ministro de Gran Bretaña. Se inicia en la carrera militar, siendo destacado a la India y Sudán, donde trabaja también como corresponsal de guerra. Pronto se interesa en la política y en 1900 obtiene un escaño en el Parlamento por el Partido Conservador. Desde entonces, ocupa diversos cargos políticos y escribe numerosos artículos periodísticos y libros. En su primer periodo como primer ministro, juega un papel fundamental en la derrota nazi y en 1953 gana el Premio Nobel de Literatura. Fallece en 1965, siendo despedido en un funeral entre más de 100 mandatarios de todo el mundo. 53 años después, un día como hoy, en 1927, nace en Cajamarca el abogado laboralista y político Alfonso Barrantes Lingán, Frejolito, líder histórico de Izquierda Unida, frente que congregó a diferentes grupos de corte socialista. En 1983 es elegido alcalde de Lima. Durante su gestión, fomenta la creación de comedores populares y crea el programa del vaso de leche, que beneficia a millones de personas de escasos recursos. En 1985 se presenta a las elecciones presidenciales y pasa a segunda vuelta con Alan García Pérez, pero se retira de la contienda en un gesto considerado democrático. Fallece en el año 2000, siendo recordado como un líder conciliador y un político intachable. Esto sucedió un 30 de noviembre, un día como hoy. Un día como hoy llegó gracias a Universidad Continental, reconocida entre las 7 mejores universidades privadas del país y la número 1 en Arequipa, Cusco y Huancayo según América Economía. Radio Oxígeno. Vemos el mundo diferente porque respiramos música. Radio Oxígeno, clásicos del rock and pop. Hola,
Soy Walter Eizaguirre y hoy quiero hablarles de la correcta forma para amortizar un crédito. ¿Qué significa amortizar un crédito? Has recibido hoy día un dinero adicional o ya tienes tu gratificación y lo que quieres hacer es bajar el monto del préstamo que le debes a la institución financiera. Cuando tú tienes ese dinero, debes ir y pagar a cuenta del capital. ¿Qué significa eso? Si le debes 10.000 soles al banco y aportas 2.000 soles, ahora le deberás 8.000 soles. Sobre eso se van a calcular los intereses. La siguiente pregunta será, señor, ¿usted va a reducir el plazo o va a reducir la cuota? La mayor parte de gente escoge una reducción de cuota. Lo más interesante es que tú escojas una reducción de plazo. Con eso estarás ganando en los intereses del monto y en los intereses por menos tiempo también. Soy Walter Eizaguirre, experto en finanzas personales. Buscar a un vocal de la Corte Suprema para que interceda e incline la balanza en favor de una casación, ¿no es obstrucción a la justicia? Le pregunto. Bueno, eso no es obstrucción a la justicia, doctor Carlos Ramos. Tenía 73 congresistas, tenía el control de numerosas comisiones del Congreso, tenía el control de la mesa directiva. Posiblemente tenía además una gran influencia sobre el Poder Judicial, ¿no? Como revela esta investigación sobre los cuellos blancos o sobre el Ministerio Público. Yo creo que había una influencia bastante grande, ¿no? A lo que hay ahora, yo tengo la impresión de que hay elementos como para pensar que esta influencia, no diría que se ha diluido, pero que no tiene la fuerza suficiente como para pensarse en una obstrucción de la justicia. Este lugar nos hace más conscientes del dolor y del horror que los seres humanos somos capaces de infringirnos. La cruz bombardeada y la estatua de Nuestra Señora recientemente descubiertas en la Catedral de Nagasaki nos recuerdan una vez más el indescriptible horror sufrido en su propia carne por las víctimas y sus familias. Uno de los anhelos más profundos del corazón humano es el deseo de paz y estabilidad. La posesión de armas nucleares y de otras armas de destrucción masiva no son la respuesta más acertada a este deseo. Es más, parecen continuamente ponerlo a prueba. Nuestro mundo vive la perversa dicotomía de querer defender y garantizar la estabilidad y la paz en base a una falsa seguridad sustentada por una mentalidad de miedo y desconfianza que termina por envenenar las relaciones entre pueblos e impedir todo posible diálogo. La paz y la estabilidad internacional son incompatibles con todo intento de fundarse sobre el miedo a la mutua destrucción o sobre una amenaza de aniquilación total. Solo es posible desde una ética global de solidaridad y cooperación al servicio de un futuro plasmado por la interdependencia y la corresponsabilidad entre toda la familia humana de hoy y de mañana.
Antes de retomar nuestra conversación sobre el Adviento y sobre la figura de Noé citada por Jesús, coméntenos lo que dice el Papa, emocionado de hallarse en Japón, en Nagasaki. Recordó a Pablo VI que había propuesto que el gasto y que el presupuesto militar asignen una parte, un fondo por la paz. Pablo VI había vivido las 2 guerras mundiales. Así es. El Papa desde lejos en Argentina, pero es un desafío para un cristiano el saber que la paz es concebida como el equilibrio de los poderes nucleares. Esa es la paz, podríamos decir, de los armisticios, pero que no es suficiente, porque la paz es algo que se construye por voluntad de integrarse, porque somos humanos y no podemos, digamos, basarnos en el miedo para poder existir, en la amenaza. Porque hay mucha amenaza de uno y de otro, todos neutrales aparecemos. Debe acordarse en positivo una construcción de la paz, ¿no? La bienaventuranza dice: bienaventurados los que construyen la paz, los que se esfuerzan por la paz. Yo le llamo en las iglesias, lo digo, la paz que no nos deje en paz, en el sentido que tenemos que estar buscando permanentemente el construirla y acordar cosas durables, ¿no? Y él se refiere a eso, este escándalo de una tecnología de la guerra que nos sigue asediando y que podríamos simplemente desmontar. Pero desde Pablo VI hasta acá hemos retrocedido. Porque en la época de Pablo VI habían solamente 2 grandes potencias. Así es. Además de Francia e Inglaterra, y China que comenzaba. Y ahora resulta... las armas están está India, en todas partes. está Pakistán, la amenaza de Corea del Norte, el riesgo de Irán. No sabemos en qué otro país. Claro, y eso requiere justamente una capacidad de diálogo para convencernos en diversos mundos y culturas y modos de pensar que hay algo más grande que ser humanos y construir una humanidad feliz, ¿no? En donde no estemos amenazándonos. Claro, el problema son los intereses económicos, ¿no? Que reducen completamente el horizonte de las personas y están en una competencia loca por dominar los unos contra los otros, ¿no? Ahora, el Papa dice algo terrible que duele, si uno lo piensa bien: la enorme capacidad que los seres humanos tenemos para de hacernos daños unos a otros. Así es. Y esa capacidad, esa enorme capacidad demostrada además en Nagasaki y Hiroshima, que además el padre Arrupe, que es jesuita, que fue general de los jesuitas, presenció, estuvo ahí, ¿no? Yo tengo un amigo que había escuchado decir al padre que cuando ocurrió la tragedia era como que se quemaba el aire y la gente se ahogaba, ¿no? Porque la bomba fue eso, ¿no? Una destrucción inclusive del aire. Y entonces esa capacidad destructiva viene de que la ambición no tiene límites y se cree divina, ¿no? Entonces, si hay en el ser humano capacidad de comprender y entender y de establecer lazos y vínculos y hablar, el Papa viene justamente como un mensajero de la paz por eso, porque interviene con la palabra, ¿no? A mí me parece que ese recuerdo de las víctimas, ¿no?, que fueron destruidas ahí, lo hace recordar que nosotros no podemos resistirnos, ¿no?, a escuchar el clamor de las víctimas que han sido silenciadas. En todas partes donde ha habido matanzas de este tipo. En el fondo hay un lenguaje ahí. Al texto del Evangelio, que los creyentes van a oír leído en la misa del domingo y que los sacerdotes como usted tendrán que comentar. Así es. Jesús habla de, así como en la época de Noé, la gente no se esperaba el cataclismo, diluvio, ¿no? Así es. Y así como tampoco ustedes saben a qué horas vendría un ladrón a su casa a robarles, porque si lo supieran se quedarían para evitar que robe, pero justamente el ladrón vendrá cuando Jesús le gustaba hacer referencias a la seguridad ciudadana, ¿no? Muy concreto. Lo que pasa es que Jesús siempre tiene una percepción cotidiana de la presencia de Dios en la historia, ¿no? No es una visión solamente macro, sino es una visión muy diminuta y concreta en donde todos encontramos posibilidad. ¿Qué significa? Que viene de sorpresa, ¿no? La venida de Dios está ligada a comparaciones, ¿no?, de sorpresa, porque quiere decir, en compensación, a Él tenemos que esperarlo todo el tiempo y siempre preparados.
No podemos estar pensando que la fe cristiana es una cosa así, pues para después, ya Dios siempre será cuando me muera o qué sé yo. No, diariamente está viniendo Dios. Entonces hay como tres dimensiones, ¿no? Ha venido por parte de Jesús, que llegó, vendrá definitivamente y está viniendo cotidianamente, y hay que percibirlo, hay que estar atentos. Entonces se trata de una experiencia religiosa, lo que propone la fe cristiana, una experiencia religiosa de ojos abiertos, no de ojos cerrados, que está percibiendo permanentemente en signos la vida de Dios en la historia concreta, y que valora, por lo tanto, las situaciones, las sopesa, comprende de que en medio de situaciones hay que actuar al servicio de un signo que está abriéndose en la historia, ¿no? Y en esta misma lógica de un hombre como Jesús, que tiene una observación de las cosas concretas, dice, hay dos personas en el campo que están labrando la tierra, uno se da cuenta, el otro no. Hay dos personas que están moliendo harina en uno será separado y otro será llevado. No, uno será preservado y el otro será llevado. Esa frase viene de que en el diluvio el único que quedó fue Noé, su familia y los animales que separó. En cambio aquí será la mitad de la humanidad por lo menos. Es una especie de consolación de que si estamos preparados, entonces la tragedia será menor. Y digamos, es un consuelo que al decir uno y uno será arrasado, el otro vivirá. Es decir, mitad, mitad. Es una manera de consolarnos diciendo que cuando reflexionamos y estamos atentos, por lo menos será un mal menor del que hubo cuando fue el diluvio. Es para mostrar que la venida de Jesús, esperada y preparada, genera las posibilidades reales de salvación, por lo menos de algunos, y algunos más grande que la tragedia que hubo antes. ¿Y por qué? ¿Cuál es el asunto de la tragedia? No es porque no habla que la humanidad solamente es pecadora, qué sé yo. Habla de la humanidad como una humanidad que vive indiferente al sentido profundo, ¿no? Digamos, al sentido definitivo, y cree que no puede ser juzgada. Entonces comían, bebían, se casaban, ¿no? Y ocurrió el diluvio, ¿no? Aquí igualmente estamos en casa, no esperamos que venga un ladrón y nos asalta, y esa cosa de que no sabemos el día ni la hora es siempre importante, porque entonces la vida es una constante apertura y preparación a algo definitivo que vendrá. Pero si estamos preparados, entonces las condiciones de resurgimiento de la humanidad y de la felicidad son mayores. Dígame una cosa, aprovechando el poquísimo tiempo que nos queda. Esa venida de Jesús del Adviento, ¿es Él propiamente o puede ser Él a través de otros seres humanos? Ya, buena pregunta. Es Él que viene, ¿no? Pero lo que pasa es que no se puede comprender a Jesús de las personas por las cuales Él dio su vida. Y entonces dice, tú le has revelado, Padre, dice en un texto del Evangelio, tú le has revelado estas cosas solo al Hijo y el Hijo al Padre, ¿no? Solo conoce el Hijo, el Hijo conoce al Padre y el Padre al Hijo. Y aquel a quien el Hijo se las quiera revelar, y la ha decidido revelar a los sencillos. Monseñor Carlos Castillo, muchas gracias por sus explicaciones. Estaremos con usted los 3 domingos siguientes del Adviento, preparatorios de la Navidad. Hemos entrado a este tiempo del Adviento, en el sentido nos ha explicado. Muchas gracias por su presencia acá, como todos los sábados. Ha sido Diálogos de Fe, un programa de RPP con el arzobispo de Lima, Monseñor Carlos Castillo. Muy buenos días.